Un lindo y ya hermoso miércoles. Como siempre lo digo, los miércoles es la mitad de uno, la mitad de la semana. Y la verdad que ya vimos cómo se buscó, cómo es de que acabaron con estos dos testigos. Pero hoy vamos a ver lo interesante del poder de Dios, porque estos dos testigos ahora resucitan. ¿Y cómo resucitan? Algunos se preguntarán, pero ¿cómo puede morir y cómo puede resucitar una letra o un libro? Bueno, esto es lo interesante. Por eso, quédate ahí, no te vayas, y vamos a poder entender la resurrección de esta palabra del Señor. Y hoy, para eso, pues, una vez más, en este día miércoles, tengo aquí a mi compañero y amigo, al pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Pastor, muchas gracias, pastor. Gracias a Dios que estamos aquí otra semana más. Y interesante, pastor, lo que hemos estado mirando durante esta semana. En la lección que acabamos de leer ayer, los dos testigos son asesinados. La lección de hoy vamos a ver los dos testigos resucitan. Interesante, pastor. ¿Por qué le parece? Vamos a orar, pastor. Claro que sí. Vamos de rodillas a orar. Oremos. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por permitirnos, Señor, continuar con el estudio de tu bendita palabra, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que nos sigas acompañando durante estos últimos días que quedan, Señor, de la lección. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos llenes con tu Santo Espíritu, que nos des gracia para poder trazar correctamente tu palabra a la luz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a continuar, queridos hermanos. Vamos a Apocalipsis capítulo 11:11. Después de 3 días y medio, el Espíritu de vida, enviado de Dios, entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Estamos hablando de la palabra de Dios, del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. En la lección de ayer vimos, queridos hermanos, los dos testigos son asesinados. Interesante, ¿verdad, pastor? Pero hoy vemos los dos testigos resucitan. Al final de la Revolución Francesa, la palabra de Dios, en sentido figurado, resucitaría. Habría un poderoso revivimiento y gran temor les sobrevendría a quienes vieran que la palabra de Dios una vez más se convertirá en el poder vivo de Dios para salvación. A fines del siglo XVIII, Dios resucitó a hombres y mujeres que se comprometieron a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hubo gente que difundió rápidamente el mensaje de la Biblia, como William Carey, que viajó a la India y tradujo la Biblia a 12 dialectos indios. 12. ¿Se imagina, pastor, viajar de un lugar a otro, de una ciudad a un país a otro para poder traducir la Biblia a un idioma o lenguaje? Se enviaron, dice, misioneros por todo el mundo, impulsados por el poder de la Biblia. Podemos ver las maravillas de Dios, como hombres que Dios tenía apartado instrumentos humanos para predicar el Evangelio. No dudaron de moverse de un lugar a otro para
solamente para poder, su único interés era llevar el mensaje de Dios, que otros pueblos o tribus o lenguas o países conocieran la Biblia, que conocieran al Dios de la Biblia. Luego sigue diciendo aquí la lección, impulsados por el poder de la Biblia. No es casualidad que estos esfuerzos misioneros mundiales surgieran después de la Revolución Francesa. La palabra de Dios es una palabra viva, y aunque muchos parecía muerta, seguía viva en el corazón de los creyentes y resucitaría plenamente, como predecían las profecías del Apocalipsis. El incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Pero dice, han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia, pero lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí donde habían sido ejemplares en tiempo de Voltaire, hay 10.000 hoy en día, por no decirlo 100.000, como dijo un antiguo reformador sobre la iglesia cristiana. La Biblia es un yunque sobre el cual se ha gastado muchos martillos. Elena G. de Guay, El conflicto de los siglos, página 289. Como vemos, pastor, que cuando terminó la guerra francesa, yo diría que hubo un revivamiento, ¿no, pastor? La Biblia se tradujo en diferentes, digamos así, idiomas. Hombres preparados por Dios salieron a difundir el mensaje. Incluso viajaron a otros países a traducir la Biblia en esos idiomas de esos países. Y vemos cómo a través de los siglos, a través de los años, Dios ha tenido hombres y mujeres fieles al mensaje, pastor. Aunque Satanás se esfuerce y haga mil batallas contra la palabra de Dios para poner tropiezos, siempre Dios tiene hombres que van a predicar la palabra. Siempre la palabra de Dios va a pasar, o va a relucir, o a resaltar en medio de cualquier batalla o prueba, en medio de cualquier oposición. Nunca la palabra de Dios va a terminar de predicarse. La cuestión aquí, pastor, es ver cómo desde esa revolución en Francia, que fue una de las oposiciones en las cuales inmiscuido Roma, queriendo acabar, o sea, como vimos ayer, la lección de la muerte de estos dos testigos. Pero aún a través de la guerra, de las luchas, esta palabra o este libro se pone en alto. Amén. Porque creo que el espíritu que guía y que inspira al hombre que busca la verdad, que quiere saber la verdad, porque creo que en ese tiempo de esta guerra muchas verdades de la palabra de Dios se ocultaban, porque venían doctrinas, venían costumbres que esta iglesia ha traído. Y creo que ese deseo en estas tribus o en esta gente, porque dice, según el escritor, que la Biblia fue traducida a dialectos en las cuales hoy vemos que sí, en verdad que hay razas, hay naciones que conocen también a través de estos dialectos estas grandes verdades. Pero estas luchas que se han dado o se dieron, vemos el poder de Dios. Amén. Aún, el poder de Dios guiando, el poder de Dios dirigiendo, el Espíritu trabajando, y esa vida que declara la palabra
la vida de Cristo, la entrega, la disposición, el llamado, la divinidad trabajando aún con el hombre y dando a saber y a conocer lo que el cielo está haciendo para rescatar al hombre del pecado. Estas luchas que se tuvieron y que se está teniendo y que estamos llevando, en verdad, es como dijo el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritus de maldad. Espíritus que hoy hay muchas personas que se dejan guiar por estos malos consejeros o costumbres que se tienen. Y escuchamos muchas veces a personas aún de nuestro pueblo, gente ya grande, que dice, no, yo no voy a dejar mis costumbres o no voy a dejar ese conocimiento que me dejaron mis padres acerca de la verdad. Pero ¿cuál verdad? Si ni siquiera la Biblia podían leer, ni siquiera la Biblia podían entender. Y hoy que este poder religioso está hablando que solamente ellos son los únicos que pueden interpretar la palabra de Dios. Y estas hermosas enseñanzas que ahora encontramos de cómo resucita, vemos que no es más que aquellos que quieren y buscan hacer la voluntad de Dios. Son ellos, en los hombres, que dieron su vida, entregaron su ser para fomentar y aún a través de su vida dar testimonio de la palabra de Dios y acallar las voces de aquellos enemigos que Dios usa. Es así como en toda la historia de los reformadores y todos ellos se entregaron porque era mejor morir que en realidad acallar estas hermosas verdades. Miren cómo lo dice Elena G. de White en este hermoso libro, El conflicto de los siglos, en la página 289. Durante los 50 años que precedieron a 1792, se daba muy escasa importancia a la obra de las misiones en el extranjero, o sea, fuera de Europa. No se fundaron sociedades nuevas y eran muy pocas las iglesias que se esforzaban por extender el evangelio en los países paganos. Pero en las postrimerías del siglo XVIII se vio un cambio notable. Los hombres comenzaron a sentirse descontentos con los resultados del racionalismo y comprendieron la gran necesidad que tenían de la revelación divina y de la experiencia religiosa. Vean cómo había esa necesidad, cómo es de que había el deseo de conocer la verdad. Y yo sé que hoy en día eso existe, yo sé que hoy en día hay mucha gente que tiene ese deseo, que quieren conocer la verdad, pero no falte que quien o quienes se interpongan para enseñarles cosas que a veces la misma palabra de Dios no lo dice. Y es así como están queriendo nuevamente acallar la palabra del Señor. Mucha gente que no sabe ni leer, y pues hay quienes manipulan la palabra de Dios para manipular el sentido y la conciencia de estas personas. Pero cuando hay ese deseo, el que trabaje en ellos va a ser el Espíritu Santo, porque los va a llevar a buscar más acerca de lo que se les enseña. Dios no los va a desamparar, Dios los va a buscar. Dios siempre está pendiente de aquellos que en verdad quieren saber las verdades bíblicas. Miren esta otra cita que nos lleva a entender. En el año 1804 se organiza la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Este hecho
fue seguido de otros semejantes en otras partes de Europa, donde se organizaron sociedades similares, con numerosas ramas esparcidas por muchas partes del continente. Vean, todo viene de Europa, todo viene de aquel lugar donde en realidad se dio el mensaje y aún las mismas escrituras. En el año de 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Cuando se creó la Sociedad Británica, la Biblia circulaba en 50 idiomas y desde entonces ha sido traducida a centenares de idiomas y dialectos. Vean, toda la obra, el trabajo que se ha realizado, ¿a través de qué? De hombres, a través de personas que han tenido ese deseo, han querido en verdad enseñar y mostrar los engaños de Roma, los engaños de aquellos hombres que han buscado hacer su voluntad, pero no la voluntad de Dios. Miremos esta última cita, Historia de los Patriarcas y Profetas, en la página 342. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. O sea, eso es lo que en realidad estamos esperando, la redención, la venida de Cristo, la verdad clara. ¿Con qué? Con los eventos que se han de realizar y que la Biblia está marcando. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será redimida para que sea la morada eterna de los obedientes. Esto es lo que hoy en realidad estamos buscando. Y por eso es de que estamos esperando que aquellos que entendemos esta verdad, alejarnos del pecado y vivir rectos, vivir aunque la vida nos cueste, pero vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo. Por eso ella dice, durante 6,000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. O sea, todo volverá de nuevo al principio, a lo que fue, al amor, a la obediencia, a cumplir la voluntad de Dios. Tomarán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos, según se le profetizó o se le dio esta profecía al profeta Daniel en el capítulo 7 y versículo 18. Hay algo que un día vamos a recibir. ¿Y esto por qué? Porque hemos entendido y hemos comprendido lo que Dios nos ha prometido. Y es así que no nomás para nosotros, es para todos ustedes que están viendo este estudio y que si tú lo tienes, piensa y analiza nomás en lo que Dios en realidad sigue haciendo por ti y por mí. Aunque ya Cristo lo hizo todo, pero hoy en día lo único que se quiere a través de la palabra del Señor es llevarte al conocimiento de la verdad. En verdad, ¿quieres conocer la verdad? No hay otra manera. Hoy que hay la libertad, estudia su palabra y entenderás y comprenderás aquellas hermosas enseñanzas que Dios o Cristo nos sigue dando a través de ella. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde.